Bienvenidos mis hermanos a un nuevo episodio. Bienvenidos hermanos a este nuevo episodio de Vía 40 Podcast. Es un honor nuevamente estar con ustedes. A todas las personas que desde las diferentes redes sociales se conectan con nosotros, les damos la bienvenida a este camino cuaresmal que hemos emprendido juntos. Hoy tenemos un tema muy especial: sanando las heridas del pecado, y les tengo un invitado sorpresa. Hoy nos acompaña el padre Wilson Grajales, un gran sacerdote diocesano que hoy el Señor trae a esta conversación. Padre, le doy la bienvenida, mi querido Wilson. ¿Cómo has estado, padre? Y gracias por aceptar esta invitación de Vía 40 Podcast. ¿Cómo ha estado, mi buen pastor? Bueno, muy bien, Jael, gracias a Dios, y muy contento de estar acá porque es la oportunidad de poder interactuar y tan importante también poder utilizar todos estos medios, hombre, para la evangelización. La iglesia tiene que ir a la par de la tecnología. Entonces, me parece muy importante que aprovechemos esos escenarios. También un saludo a todas las personas que nos siguen. Bueno, desde ya les reiteramos que nos pueden ir ayudando a alimentar el contenido de Vía 40 Podcast a través de sus preguntas que pueden dejar allí en los comentarios de las diferentes redes sociales, padre. Y precisamente hay una pregunta que nos llega a través de las redes y tomemos esta pregunta como nuestro punto de partida. Hoy que el tema de la sanación de las heridas es como nuestro foco central. ¿Sanar significa olvidar o simplemente dejar de sufrir? ¿Cómo podemos, padre, entender la sanación? Bueno, yo parto de la realidad de una herida física. Una herida física requiere tratamiento, cuidado, pero deja una cicatriz. Algunas dejan cicatrices, pero eso no significa que eso vaya a doler. Queda la cicatriz, pero sin dolor. El pecado lacera el alma, hiere el alma. El pecado hace que la vida nuestra pueda caer en momentos de desdén. Entonces está el perdón. El sacramento de la confesión nos ayuda a curar esa herida, pero a diferencia de la herida física, sí se perdona el pecado completamente. Es decir, sí requiere olvido, pero a veces las heridas del pecado tienen consecuencias sociales, individuales. Entonces yo puedo cometer un pecado y dejar heridas en otras personas. Por ejemplo, el pecado del adulterio. Yo me arrepiento, Dios me perdona, pero puede que la otra persona a la cual yo ofendí no olvide tan fácilmente y quede con la herida. Entonces, uno sí puede olvidar, claro, sanar, y de hecho esa es la idea, que podamos dejar el pasado. Si nos perdonó Dios y nos perdonamos a nosotros mismos, no tenemos por qué volver a exhumar esos cadáveres del pasado. Es que a propósito de esa pregunta, que significa olvidar, yo me encuentro en la confesión con muchas personas que confiesan el pecado y lo vuelven a confesar, lo vuelven a confesar. Es decir, se les sanó, se les perdonó, pero ellos no han podido olvidar. Entonces hay que olvidar también. Padre, es muy importante lo que nos dice y me da pie a preguntarle algo. Una vez uno perdona y reconoce, padre, que no es suficiente porque hay que reparar, ¿cómo puedo emprender ese camino de la reparación? Si ya hice un daño, pido perdón, el Señor me regala su misericordia a través del sacramento de la reconciliación. Es importante también, padre, salir de allí del confesionario y buscar maneras en las que yo pueda reparar el daño causado. ¿Cómo podría emprender ese camino, padre, de la reparación? Bueno, muy importante lo que tú dices. Y yo diría que eso depende también del pecado y de la falta. Por eso existe la penitencia. Cuando la persona se acerca a la confesión, acorre el pecado, uno coloca una penitencia. Ahora, si el pecado ha tenido unos efectos sociales complejos, es necesario una buena reparación. Una reparación es, bueno, hurté algo, ¿cómo repongo lo que hurté? Ofendí a una persona, ¿cómo lo hago? Miren lo paradójico, la justicia no perdona. Usted cometió un delito y Dios lo perdona, pero la justicia no lo perdona y tiene que
pagarlo con cárcel. La reparación es con cárcel. Pero en este caso, si hay que reparar acorde a la herida que hicimos. Ahora, por ejemplo, un homicidio. ¿Cómo vamos a reparar una nueva vida si ya se perdió? ¿Qué hacer, por ejemplo, en ese pecado? Hay que buscar otra forma de reparación social, de tal manera que la conciencia pueda quedar tranquila y no tomemos de manera tan light como esa parte del perdón. Bueno, así de fácil. No, también tiene que haber una reparación que pueda llevarnos efectivamente a borrar el dolor que cometimos y que le hicimos a otras personas con las faltas y los pecados. Padre, recuerda una definición de pecado, creo que viene del griego. La palabra es amartía, que significa no dar en el blanco. Para nosotros los cristianos, Padre, es importante reconocer que pecar también es no hacer aquello que reconocemos es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que a un mayor grado de conciencia hay un mayor grado de responsabilidad, que muchas veces nosotros incluso solemos difuminar las fronteras de lo que conocemos como pecado. ¿Dónde está verdaderamente la fuente para el cristiano para saberle llamar malo a lo malo, bueno a lo bueno? ¿A dónde puede acudir un cristiano para emprender esa búsqueda, esa certeza de saber esto es pecado, esto no me hace bien? No porque sean mis criterios, sino porque hay una fuente fiel para ir en búsqueda de esa verdad, Padre. ¿Cuál sería esa fuente a donde el cristiano puede recurrir, mi querido Wilson? Bueno, muy interesante lo que usted está diciendo. Y antes de responder eso, yo quiero hacer alusión a lo que el Papa Benedicto XVI llamaba la dictadura del relativismo moral. Y hoy hablamos de una posverdad. La posverdad es que la verdad es relativa. Entonces, yo coloco un mandamiento y si a mí no me parece, yo lo modifico. Entonces, lo primero que tiene que hacer un cristiano es no caer en ese relativismo moral. Y hay una frase muy acuñada en la modernidad, es que todo es normal, es que los tiempos han cambiado. Entonces, lo primero que tiene que hacer el cristiano es desenmarcarse del relativismo moral y de la posverdad, porque los mandamientos son los mismos hace 1000 años y serán los mismos. Entonces, el cristiano primero tiene que hacer un discernimiento, ejecutar su libre albedrío, que es la decisión, y la mejor fuente para ir son los mandamientos, que los mandamientos son rutas para que nos ayudan a discernir lo que es pecado. Ir a los mandamientos, a la Sagrada Escritura y al mismo pensamiento de Jesús. O sea, es allí donde el cristiano tiene que iluminarse, porque si se deja iluminar del mundo, el mundo le va a permitir todo. Es lo que llamamos esa corriente filosófica del hedonismo. Haga lo que quiera con tal de que se deleite en los sentidos. Entonces yo pienso que el mundo, los del mundo, se pueden alimentar de la luz del mundo. Por eso hay estilos de vida del mundo. Pero un cristiano tiene que tener los mandamientos, la doctrina de Cristo y el mismo ejemplo de Cristo para iluminar esa vida y saber si un acto es moralmente aceptable o inaceptable. Es muy importante eso, Padre, que nos compartes, porque es allí en el Decálogo donde encontramos esa primera fuente de gracia, de iluminación para nosotros saber tomar buenas decisiones. Padre, esta pregunta nos llega a través de las redes sociales. Silvia Elena Urrego nos pregunta: Padre, buenos días, ¿se puede sanar una herida que llevo desde la infancia? ¿Es posible vivir un proceso de sanación aunque esa herida que yo tengo haya sido causada precisamente en mi infancia, Padre? ¿Es posible sanar ese tipo de heridas? Bueno, un saludo para Silvia. Miren, ella hace una apreciación muy importante. Todos tenemos traumas desde la infancia, heridas, y eso nos marca mucho. De hecho, lo que somos nosotros en este momento está influenciado por las heridas que tenemos. Pero sí es posible, porque es que
si uno anda con esa herida, es como si andara con una espina en el pie, supremamente incómoda. Para eso, primero hay que devolvernos a hacer una introspección desde la infancia, es hacer como cirugía espiritual, sanar, olvidar y poder pensar en el futuro. Pero para eso es muy importante uno no tener esa memoria del recuerdo. Y es allí donde a veces se necesita una intervención psicológica, que pueda hacer catarsis, que pueda desahogarse, que pueda dejar eso en el olvido, pero es posible olvidar, claro. Aunque eso quede marcado en el subconsciente, aunque quede marcado en el corazón, es posible siempre con la ayuda de Dios y tratando de tener siempre visión de futuro y no quedarnos estancados en los recuerdos del pasado. Yo en la parroquia hago mucho alusión a las cadenas que arrastramos del pasado. Entonces esas cadenas hay que romperlas y Cristo es el que mejor puede romper las cadenas del pasado mediante la oración. Y repito, Silvia, también una terapia psicológica puede ayudar. Qué bonito, padre, admitir que las ciencias humanas tienen cabida en los procesos de sanación cristiana, que ciencia y fe no tienen por qué estar divorciados cuando ambos mundos pueden no solamente convivir, sino que se complementan de una forma muy poderosa. Yo recuerdo, padre, que en un evento una psicóloga católica, gran predicadora, a quien le enviamos un saludo, Catalina Arango, decía algo muy sabio, decía que una verdad incluso incrustada en lo más profundo del cerebro puede ser combatida con una verdad aún mayor, y ella nos hablaba de el tema del rechazo de una madre a la noticia de su embarazo, de cómo eso ya empieza desde lo primero a, a determinar el desarrollo de la criatura en el vientre. Pero ante esa realidad, mi madre no me quería cómo combatirla, y ella decía algo muy sabio, padre, decía, Dios te deseo. Iba a la palabra, y en el profeta Jeremías capítulo 1 versículo 5 decía algo el Señor muy lindo, muy sanador. Era medicina para estas personas. Desde antes del principio te soñé. Yo te formé en el vientre de tu madre, le decía en la Sagrada Escritura Dios al profeta. Cuando nosotros nos enfrentamos a estas realidades, sin duda alguna, una verdad a medias, que son las que el mundo nos dice, debe ser combatida por la verdadera palabra de Dios que nos sana. Padre, una pregunta nos llega a través de la vida de Teresa Rodríguez. ¿Cómo dejo de reaccionar, Padre, desde el miedo y empiezo a responder desde la calma para sanar mi cuerpo y mi alma? ¿Cómo combatimos, Padre, el miedo que siempre nos sale al paso a los cristianos, que muchas veces incluso nos paraliza, no nos deja tomar sabias decisiones? ¿Cómo curar esa gran herida del temor, Padre? Yo traigo a colación un texto bíblico donde Pedro, que incluso Pedro sintió miedo varias veces. Incluso la traición de Pedro fue fundamentada en el miedo. La traición de Pedro no fue calculada. Y vemos, por ejemplo, Pedro, la lectura la vamos a escuchar el lunes de Pascua, Pedro hablando ante una multitud, se le fue el miedo. Jesús varias veces subrayó, no tengan miedo. El Papa San Juan Pablo II varias veces dijo, no tengan miedo. Recuerden que estaba en una tempestad, en una barca. Jesús estaba dormido. El viento huracanado, es decir, el contexto era de miedo. Y eso que eran pescadores, estaban enseñados a moverse en ese escenario. Y el miedo se apoderó de ellos. Y Jesús estaba tranquilo. Jesús estaba tranquilo. Entonces Jesús, van y lo despiertan. Entonces Jesús increpa el viento y les llama la atención por la falta de fe. Es decir, si Jesús estaba allí, ¿por qué tenían miedo? Es entendible tener miedo, pero si el Señor está allí con nosotros, el miedo tiene que ser muy relativo. O pensamos que Jesús está dormido y no nos va a escuchar. ¿Cómo superan los miedos? De paz que eso depende del miedo también. Hay un miedo muy generalizado,
y me lo encuentro en la parroquia, es el miedo a la muerte. Entonces yo siempre les digo, pues tengamos miedo o no, nos vamos a tener que morir. Y les digo, pensemos en el hoy, no pensemos en el futuro. El temor a la enfermedad, pero Cristo viene a iluminar toda esa situación. Entonces, no, Teresa, que quede muy clara esa palabra del Señor, no tengan miedo. Hay una frase que es mi favorita, cuando Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, humanamente puedo tener miedo, pero no un miedo asociado a la desconfianza. Es bueno tener miedo, porque eso también evidencia nuestra humanidad, nuestra finitud, y que necesitamos precisamente de Dios. Así es, padre. Pienso mucho que sí, el miedo también tiene una utilidad, te puede ayudar como a discernir que este camino no lo debo de emprender, esta decisión no la debo de tomar. Pero es muy lindo, padre, lo que usted nos cuenta de cómo Jesús se hace presente en nuestra vida y nos promete que va a estar constantemente con nosotros. Como nos enseñó un gran santo, Dios no se muda, Santa Teresa. Padre, saludos desde México. Nos saludan desde México, padre, y nos tienen una pregunta. ¿Qué significa, padre, realmente cerrar una herida? ¿Cómo me doy cuenta, padre, de que ya sané? Yo cómo sé, padre, que ya eso ha quedado atrás y que puedo continuar ya desde una realidad diferente, mi buen pastor. ¿Cómo saber si cerramos una herida? Cuando ya no existe el dolor, porque no significa pues que uno olvide. Supongamos que ahí me abrió una herida emocional. Cuando yo pienso en esa herida y ya no siento rencor y no siento dolor, ya lo superé. También cuando desaparece por completo de la mente, porque hay dos formas. Que usted recuerde la herida, pero que ya no le duela. Y la otra es que usted ya no se vuelva a acordar absolutamente nada de eso. Pero si usted ya no siente rencor, ya no siente zozobra, es porque usted ha cerrado ya una herida. Para las heridas del cuerpo está la medicina, para las del alma, el perdón. Padre, porque a veces siento que estoy solo, incluso cuando busco conectar con Dios, nos pregunta Edison Luján, ¿cómo combatir también, Padre, la enfermedad que hoy está pues, tan viralizada, la soledad? ¿Cómo combatimos los cristianos esta realidad que hoy por hoy abunda en el mundo, Padre? Miren, es tan paradójico en una sociedad donde la tecnología está siempre a nuestro lado, donde tenemos un televisor, una tablet, un computador, y eso nos ha vuelto individualistas, esa es la realidad. Ahora, la soledad, y lo digo de mi experiencia, porque los sacerdotes somos solos. Nosotros estamos todo el día rodeados de gente, pero en realidad nuestra vida es de soledad. Esa soledad es un momento muy bueno porque nos permite encontrarnos con nosotros mismos y tener lo que llaman la riqueza del silencio, porque el silencio nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Y los momentos de soledad a veces son importantes, porque las personas buscan ahora tanto los retiros espirituales, quieren estar solos para encontrarse consigo mismo. Pero, por ejemplo, los sacerdotes, aunque estamos solos, no significa que estamos solos porque estamos con Dios. Y uno siente la presencia de Dios, Dios está a nuestro lado, pero también es necesario interactuar con las personas, usted tiene que tener un sano equilibrio, poder hablar, socializar, pero también los momentos de soledad nos permiten interactuar con nosotros mismos. Uno puede manejar una soledad bien administrada, porque a veces ni las compañías son más idóneas, ni las compañías nos pueden llevar a crecer como personas. Entonces a veces es interesante poder tener momentos de pasividad, de soledad, que no es mala, pero si es una soledad reflexiva, porque si es una soledad que me va a llevar a realizar conjeturas existenciales,
que vayan en contravía de mi instinto de conservación y comiencen a rondar ideas de melancolía, de depresión, sí hay que generar una alerta. Porque si es una soledad reflexiva, de descanso, es muy importante. Pero si es una soledad que va a generar depresión, que va a generar una cantidad de pensamientos negativos, esa soledad sí hay que cuestionarla. Así es, padre. Yo creo que es muy importante resaltar eso que usted nos menciona porque no toda soledad es mala, pero aquella que vivimos con Dios, cuando no estamos solos, sino a solas con Él, es algo que edifica mucho el alma. Yo pienso mucho, Padre, en Jesús apartándose a solas a la montaña, dejando a sus 12, dejando incluso a sus 3 mejores amigos y buscando esos espacios de intimidad con su Padre. Es un gran ejemplo de lo importante que es para nosotros como cristianos también buscar esos espacios de estar simplemente a solas con Dios, entregando allí también toda nuestra carga. Padre, esta pregunta nos la hace Ana Arias. ¿Cómo encontrar un propósito en medio del sufrimiento, en medio del dolor? ¿Qué puedo hacer, Padre, mientras atravieso ese camino del dolor que es también tan complejo para nosotros como cristianos? Bueno, Ana, yo parto de unas palabras de San Juan Pablo II, Misteri Salvifici. Cristo no vino a acabar con la muerte ni con la enfermedad. Cristo vino a darle sentido a la muerte y a la enfermedad. Lo que más nos puede ayudar a nosotros en los momentos de dificultad es mirar al mismo Cristo. Ahora el lunes y martes y miércoles santo en la lectura vamos a escuchar a Isaías hablando del siervo sufriente que decía: me están golpeando, menean mi barba. Y miremos, Cristo en ningún momento evadió el sufrimiento, aunque dejó entrever parte de su humanidad cuando sudaba gotas de sangre en el Monte de los Olivos, que se dice que ese sudor era porque debido al estrés se dilataron los vasos sanguíneos y por eso Jesús emanaba sangre. Y Jesús en ningún momento evadió el sufrimiento y era el Hijo de Dios. Por eso en los momentos de sufrimiento, que son desgarradores, porque por ejemplo la muerte de un ser querido, una enfermedad, ver a un ser querido enfermo, eso parte el alma. A mí, por ejemplo, ver un niño enfermo, tener que celebrar las exequias de un niño, me parece muy duro, pero a mí eso me lo ilumina Cristo y Cristo resucitado. Entonces el sufrimiento lo vamos a tener hasta que estemos en la tumba, la muerte también. Pero, como dice el libro de la sabiduría, para que el oro pueda ser acrisolado tiene que pasar por el fuego. Entonces el sufrimiento a nosotros nos madura en la fe. Ahora vemos una mentalidad de no sufrir. Por eso cuando algunas iglesias mencionan esa teología de la prosperidad, es que pare de sufrir. Eso va en contravía. Ahora tampoco es que nosotros busquemos el sufrimiento de manera masoquista, sino que lo vemos como una catequesis. El mejor referente es Jesucristo. Es más, traigamos a colación a la Virgen María. Los 7 dolores de la Virgen. ¿Qué decía el Evangelio? María guardaba todas esas cosas en su corazón. Nosotros por lo menos podemos hacer terapia de catarsis cuando sufrimos. Podemos buscarle soluciones a lo que implica el problema. María lo guardaba todo en su corazón. O sea, el referente para estas realidades son la vida de los santos también. O sea, tenemos ejemplos a seguir de cómo poder sortear el sufrimiento. Ahora, algunas realidades requieren tiempo, por ejemplo, el sufrimiento de un duelo. Hay que darle el espacio al desarrollo del duelo. No podemos de manera precoz atrofiar el desarrollo del duelo por evitar el sufrimiento. La enfermedad, tenemos las terapias medicinales, los procesos médicos. También tenemos que utilizar el recurso humano, es la combinación para superar el sufrimiento y la angustia, la terapia espiritual
y también la terapia medicinal. Padre, es muy importante. Me hace pensar en dos cosas. La primera, el sufrimiento como consecuencia de nuestras malas decisiones. Muchas veces, padres, somos nosotros mismos los que acarreamos sufrimiento a nuestra vida, porque conscientemente sembramos y recogemos el fruto de lo que sembramos. Pero también me hace pensar, escucharle, Padre, en el sufrimiento transformador. Hay un sufrimiento que se atraviesa de una forma muy diferente, porque hay algo que nos espera después del sufrimiento, hay una esperanza cierta para el cristiano. Recuerdo las palabras del Evangelio: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si la muerte tuviera la última palabra, no tendría sentido el sufrimiento. Sería un Dios muy cruel enviarnos a sufrir si no hay una trascendencia del ser, si no existiera lo que para nosotros los cristianos es volver a casa. Por eso también, en medio del sufrimiento y del dolor, recordemos estas palabras: no hay un sufrimiento, no hay un dolor equiparable con la gloria venidera, con el bienestar venidero, con la esperanza cierta de saber que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Ahí es donde muchos encontramos el consuelo del por qué se nos adelantan las personas que queremos, porque a veces Dios permite lo que permite. Si todo se limitara al aquí y a la ahora, sería muy cruel, pero cuando le agregamos el factor eternidad al sufrimiento, se vuelve también muy medicinal. Padre, Luisa Vargas nos pregunta: ¿hay alguna forma de recuperar mi seguridad, mi autoestima, mi amor propio? ¿Cómo le podemos, Padre, regalar a Luisa una pildorita de fe, algo que le ayude a encaminarse a ese enamoramiento de sí misma? Bueno, yo pienso que todos debemos trabajar mucho en el amor propio. Para mí ese amor propio se fundamenta en que yo soy imagen y semejanza de Dios. Soy único. Yo sé que nosotros vivimos a veces mucho en la aceptación social y nos afecta demasiado la opinión generalizada que tengan de nosotros. Pero cuando uno se siente hijo de Dios, cuando uno se siente compenetrado con Dios, yo tengo que amarme, aceptarme. ¿Cuántas personas va? Uno siempre está mirando al que está más arriba, el que es más atractivo, el que tiene más fama, el que tiene más dinero. Pero hay muchos que están abajo y quisieran ser como nosotros. Seguramente muchos verán a Luisa y dirán: ay, tan bueno las cualidades que tiene. Entonces hay que hacer una autovaloración. A veces hay que llenarnos un poquito de un relativo narcisismo. Un relativo narcisismo es quererme un poquito. En eso también se fundamenta mucho el autocuidado. Cómo me veo en la presentación, estoy mimando mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y que Luisa haga una lista de las cualidades, que ella misma diga una primera cualidad: soy hija de Dios, que es una cualidad, es un título. Por eso en el bautismo a uno lo nombran hijo de Dios. Soy hija de Dios, soy agradable, tengo la capacidad de escuchar. Es decir, no enfatizar mucho en lo negativo. O yo no sé si de pronto ha estado influenciada por comentarios o apreciaciones, que eso hay que relativizarlos. Yo he aprendido mucho que uno tiene que ser mantequilla, que uno tiene que cosas que le resbalen, si son comentarios que perjudican, porque uno también tiene que estar de manera muy maduro, alerta a las actitudes que haya que cambiar. Entonces, ella es hija de Dios. Por ser hija de Dios, es que estos temas son muy interesantes, muy interesantes. En la parroquia, cuando encuentro personas con baja autoestima, por ejemplo, que son despreciados en algunos escenarios, yo siempre les digo: hombre, alguien te ama tanto que murió por ti en la cruz.
la persona que te está manipulando afectivamente, que te está despreciando, ¿qué ha hecho por ti? A ver, ¿qué sacrificio ha hecho por ti? Mírelo a Él en la cruz. O sea, mírelo al que dio la vida por usted. Usted es importante para Él. Te siéntase amado, siéntase abrazado por la persona de Jesucristo. Qué lindo eso. Hay una escena de una película muy linda, padre, porque la protagonista dice, el Dios de 1 millón, de 1 trillón de estrellas, conoce mi nombre, sabe quién soy yo, sabe cuántos cabellos tengo, conoce cada detalle de mí. Yo creo que eso es muy sanador, Padre, lo que usted nos dice, saber que somos amados y que no es un amor que se haya expresado con palabras, sino que cada vez que fijamos nosotros nuestra mirada en la cruz, lo que estamos viendo es hasta qué punto nos ama Dios. No en vano dice el Señor en la Sagrada Escritura, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Es muy lindo que lo diga Él porque a continuación eso es exactamente lo que Él va a hacer. Y no solamente por sus amigos, sino también por los que en ese momento todos nos concebíamos como enemigos de Dios. Padre, vamos a entrar en esta recta final y yo no quiero dejar que Vía 40 Podcast termine sin ir un poquito al plano de lo emocional. Una pregunta que nos llega a través de @lunaal. ¿Cómo sanar, Padre, una infidelidad? ¿Cómo atravesar ese aspecto tan duro en la realidad de la vida en pareja? Sé que muchas de esas personitas llegan a los pies de Cristo, a la búsqueda de Dios, precisamente a raíz de una infidelidad. Usted como sacerdote, padre, en la pastoral familiar, ¿cómo poder emprender ese camino de la sanación? ¿Qué dirección le podemos brindar a esta alma, mi buen pastor? Bueno, esa preguntita es compleja. Es compleja porque en una infidelidad, que uno escucha mucho ese tema en la parroquia, de una infidelidad se lacera un vínculo sagrado, porque es que allí se lacera es herir la confianza, porque es que cuando son esas heridas, vuelvo e insisto, una herida física tiene tratamiento e incluso tiene tiempo. El médico le puede decir, usted esa herida va a quedar sana en cierto tiempo, pero estas heridas del alma, eso no tiene tiempo que uno diga, hombre, voy a superar esta infidelidad, porque por más que quiera la otra persona perdonar una infidelidad, la mente y el corazón no se lo van a permitir. ¿Por qué? Porque es que hay un recuerdo, hay una desconfianza. Yo siempre les digo a los que son infieles, para sanar esa herida, primero tienen que recuperar la confianza. Porque es que una infidelidad es un cáncer que se metió en la relación y puede carcomer poco a poco esa confianza. Muchas parejas vuelven a intentarlo, pero eso requiere también terapia. En las parroquias está la terapia familiar, con paciencia, con fuerza de voluntad. Ahora, yo siempre que les digo a las parejas que han caído en una infidelidad, el matrimonio hay que salvarlo, pero tampoco colocársela de fácil a la otra persona, porque es que hay que hacer el discernimiento. ¿Qué tan arrepentido está el que cometió la infidelidad? ¿Qué antecedentes tiene el que cometió la infidelidad? Porque si se ha cometido 5 infidelidades, entonces no quiere ya un vínculo sagrado. Entonces, ¿qué antecedentes tiene? ¿Qué fuerza de voluntad? Porque siempre queda una pregunta, ¿lo va a volver a hacer? Entonces, la infidelidad, primero, para poder superar, tiene que estar Dios metido allí, fundamentado en la experiencia de escucha. Es muy difícil que una infidelidad llegue a un hogar de Dios, a un hogar que ore el rosario, que participe de la misa dominical. Lo primero que tienen que hacer es acercarse a Dios, que Dios sea el centro de ese hogar, el rezo del rosario, que ese hombre sea un San José, que esa mujer sea una Virgen María. Pero todo eso tiene que ser con procesos de sanación, con tiempo, fuerza de voluntad y teniendo a Dios como protagonista.
Padre, nos deja una gran lección y quisiera como sintetizar un poco esta conversación que hemos compartido. Las heridas que provienen del pecado son una realidad en la vida del cristiano y el Señor nos ofrece caminos para emprender el proceso hermoso de sanar. El Padre ahorita nos mencionaba algunos de ellos y quiero resaltar el sacramento de la reconciliación, un gran punto de partida hacia la sanación, también la reparación, no solamente quedarnos con el reconocer que he fallado, sino también emprender acciones puntuales para reparar el daño que he hecho, si es reparable. Ahorita también el Padre nos decía que hay cosas que simplemente ya no están en mis manos y debo abandonarlas a la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor la gracia, hermanos, de ser cada vez hombres y mujeres que toman mejores decisiones. La realidad del pecado nos va a acompañar hasta el último día, pero también la realidad de la misericordia de Dios. Padre, ¿qué podemos invitar a las personitas que a través de las redes sociales nos ven? ¿Cómo antes de pecar, qué acciones podemos tomar antes de caer? ¿Qué herramientas tenemos los cristianos para combatir el pecado antes de que llegue a materializarse en nuestro corazón? No solamente seamos como los que hacemos algo después de, sino que antes de la infidelidad, antes del homicidio, antes del robo, antes de caer, ¿qué puedo hacer, Padre, para no tener que después ir a recurrir a la misericordia de Dios? Bueno, esa pregunta está muy buena. Eh, Todos tenemos la capacidad de libre albedrío. Por eso me parece inadmisible que culpemos a Dios cuando el error lo cometí yo. Es que es culpa de Dios. No, yo, nosotros estamos dotados de libertad y de voluntad. Antropológicamente somos hombres inteligentes. Yo sé que a veces la avaricia, la lujuria, hacen que nosotros perdamos la capacidad de pensar. Yo que he aprendido del sacramento de la confesión, a mirar el dolor y la miseria que trae el pecado. Yo digo, cuando estoy a puerta de un pecado, yo pienso y miro a los demás. Es decir, nosotros tenemos, antes de cometer un pecado, mirar. Hay que actuar por imitación y evitación. Evitar lo malo y ante todo pensar en las consecuencias, tener un poquito de visión de futuro, las consecuencias. ¿Cuántas personas lloran arrepentidos por no haber actuado correctamente? Entonces yo los invito primero a mirar las consecuencias que pueda traer, el daño que pueda hacer. Dos, que miren la realidad, los ejemplos que nos traen de las personas que han caído en el pecado y no ven sus consecuencias. Qué bonito, Padre. Siempre he dicho que hay dos tipos de personas, Padre. Las personas inteligentes, que aprendemos de nuestros propios errores, pero también hay personas sabias que viendo los errores de los demás aprenden a no repetir esos mismos patrones de comportamiento. Creo que el Señor hoy nos invita a la sabiduría, mis hermanos. Padre, una última pregunta que nos llega también desde acá, desde las redes sociales. Padre Wilson, ¿cómo sanar una vez he caído en la tentación? ¿Cómo emprender el camino de volverme a levantar? ¿Es pecado, Padre, dudar de la misericordia de Dios? ¿Hay un pecado, Padre, que Dios no me perdone? Dios perdona los pecados siempre. De hecho, hay un texto bíblico que dice, Dios coge los pecados y los tira al fondo del mar. Una artimaña del demonio es desanimarnos. Es decir, desanimarnos y perder la conciencia. Es decir, que ya no me duela un pecado. Que ya no me quiera levantar. Ay, otra vez cometí este pecado, ¿para qué me voy a comenzar? Y se queda en ese pecado. Dios perdona todos los pecados siempre. Si hay arrepentimiento, si hay dolor de corazón. Ojo, Dios perdona siempre. El hombre no perdona siempre. Qué bonito eso. Padre, regálenos una oración corta para terminar
y regálenos también esa bendición sacerdotal para que nos acompañe en esta jornada. Y a ustedes, hermanos, los invitamos también a que el próximo viernes se conecten nuevamente con nosotros aquí en Vía 40 Podcast por el canal Televid. Te pido, Señor, que nos dé la paz interior, la felicidad, que seamos hombres serenos, tranquilos. Santa Teresa decía, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Que nuestra vida sea tranquila, serena, que nada perturbe la armonía que vivimos con Dios y que Dios sane y cure nuestras heridas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.